Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a mis pastores que me dan nuevamente la confianza de poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con la nueva serie de estudios que comenzamos la semana pasada bajo el tema Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un estudio a la epístola de los Efesios que Pablo le escribió. Y estamos utilizando como base bíblica el capítulo 6, el versículo número 10 de Efesios. Y la semana pasada comenzamos estudiando el capítulo 1 de Efesios. Y estudiamos sobre que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso está en Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3. Y aprendimos qué es lo que significa que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aprendimos que, número uno, que somos... que hemos sido reconciliados con Dios el Padre por medio del sacrificio de su Hijo Jesús, como dice en 2 Corintios, el capítulo 5, los versículos 18 al 20. Número 2, también aprendimos que ahora nosotros somos una nueva criatura y pasamos a ser hijos suyos, como lo dice en Efesios el capítulo 1, los versículos 4 al 5, y en Romanos capítulo 8, los versículos del 16 al 17. También aprendimos que esto significa que nosotros no somos de este mundo, como dice el capítulo 17 de Juan, donde Jesús expresa de que nosotros no somos de este mundo, al igual manera de que Jesús no es de este mundo. También estuvimos aprendiendo de cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estuvimos estudiando de que la forma en que Pablo nos enseña a través de su propia persona es, número uno, adorando, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Así es como Pablo comienza esta epístola a la iglesia de Éfesos. Y en los versículos del 1 al 3 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nosotros nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza cuando nosotros empezamos a adorarle, alabándole y exaltando y bendiciendo su nombre. Y hoy vamos a continuar estudiando el primer capítulo en donde nos quedamos la semana pasada, en el primer capítulo de Efesios. Y vamos a estar continuando aprendiendo de cómo nosotros nos podemos fortalecer en Dios y en el poder de su fuerza. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos primeramente que se haga tu voluntad, Señor, en este día. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra en el día de hoy. Te pedimos que sanes al que esté enfermo, que liberte al que esté atado, que des paz al que no tiene paz. Y sobre todo, Señor, que des salvación al que necesita de tu salvación, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Ya, como acabamos de hablar, es número uno, adorándole, exaltando su nombre, alabándolo y bendiciendo el nombre del Señor. Ahora, número dos, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Lo hacemos viviendo una vida en santidad. ¿Y por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios. Es como dice en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 nos dice a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Por eso esta es la razón por la cual nosotros nos vamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros entendemos que hemos sido escogidos para que seamos santos y sin manchas delante de Él, para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar esa vida en santidad, nos vamos fortaleciendo día a día en el Señor y en el poder de su fuerza. Veamos lo que en Efesios el capítulo 1, el versículo 4 nos dice a nosotros. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas. ¿Quién nos escogió? Nos escogió Dios. El Padre, Dios el Padre nos escogió. ¿Y a quiénes escogió? A nosotros nos escogió. ¿Y en quién nos escogió? Nos escogió en Jesucristo. ¿Y cuándo nos escogió a nosotros? Nos escogió desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué significa escoger? Escoger significa que es seleccionar de un grupo. ¿Y para qué nos escogió a cada uno de nosotros? Bueno, nos escogió, como ya acabamos de decir, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la otra pregunta que se nos viene a la mente es, ¿y entre quiénes nos escogió Dios? Bueno, nos escogió entre todos los que estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, Él nos escogió entre un grupo de personas que no son santas y están manchadas. ¿Y cómo nos escogió? Nos escogió en amor. ¿Mediante de qué manera nos escogió? Habiéndonos predestinado. Mire lo que en Romanos capítulo 8, el versículo 28 nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos lo que el diccionario Webster New College nos dice sobre qué significa predestinado. Predestinado significa destinado o determinado de antemano. También significa preordenado a una suerte o destino terrenal o eterno por decreto divino. La palabra predestinación significa que es la doctrina de que Dios, consecuentemente con su presciencia de todos los eventos, guía infaliblemente a los que están destinados para la salvación. Y la palabra predestinar significa destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. Y aquí vamos a tocar un poco más de lleno y profundo sobre este concepto de la predestinación. Hoy en día encontramos que muchos de los cristianos ven la doctrina de la predestinación como algo místico o algo muy controversial. Muchos no se atreven ni a hablar ni mencionar la palabra predestinar. Y es lamentable de que hoy en día entre muchos de nosotros los cristianos ocurran estas cosas. Pero yo quiero decirle en este día de que este concepto se ve bien claro en la palabra del Señor. Dios habla claramente sobre este concepto. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Para poder entender la predestinación, tenemos que entender, número uno, que todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, el versículo 23 nos dice a nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir, como lo dice en Efesios el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, nos dice que nosotros estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Mire lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, vivimos en un cuerpo caído. Este cuerpo que tenemos está caído. Lo que desea este cuerpo es pecar, como lo dice aquí Pablo. O sea, que en el versículo 3 del capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos dé la gana. Y eso es lo que desea nuestro cuerpo humano. Lo que quiere hacer el cuerpo humano es pecar, pecar y pecar. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces, número 2, para poder entender la predestinación, tenemos que entender que de entre todos los que están destituidos de la gloria de Dios, Dios decidió escoger de acuerdo a su voluntad a los que iban a ser salvos, o sea, a los que iban a ser justificados por la muerte de su Hijo Jesús. Mire lo que en Romanos el capítulo 13, el versículo 24 nos dice a nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hermanos, todos estaban destituidos de la gloria de Dios y Dios, el Padre, en toda su potestad, por su gracia, o sea, por la voluntad de Él, por su propia voluntad, de entre todos los que estaban destituidos de la gloria de Dios, Él decidió escoger a algunos para que fueran salvos, para que fuesen salvos por medio de su Hijo Jesús. Miren lo que en Juan capítulo 17, los versículos del 5 al 12 nos dice. O sea, tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender que el Padre escogió a algunos de todo el mundo que estaba destituido de la gloria de Dios. Él escogió a un grupo de personas para que fuesen salvos, para Él entregárselo a su Hijo Jesús, para que su Hijo Jesús pudiera darnos redención y fuesen justificados por medio de la muerte de Él. Y esto es lo que nos dice Jesús. Esta es la oración que Jesús le está haciendo al Padre antes de morir en la cruz. En el capítulo 17 de Juan, los versículos del 5 al 12, mire lo que nos dice. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, tenemos que entender de que el Padre escogió a algunos para que fuesen salvos y se los dio a su Hijo Jesús. Y como dice aquí en el versículo 6 del capítulo 17 de Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mira lo que dice en el versículo 9, hermanos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, Jesús está rogando por los que el Padre le escogió y le dio a su Hijo Jesús. Y dice en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, nuevamente vuelve y dice, a los que Él me has dado, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos, así como nosotros. Hermano, esto es algo que tenemos que entender, porque aquí Jesús está diciendo, Padre, los que tú me has dado a mí, los que han sido escogidos, ese linaje santo, ese pueblo escogido que tú has elegido,
que tú me has dado en mis manos. Yo te pido y yo te ruego que tú cuides de él. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y en el versículo 12 del capítulo 17 de Juan dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Wow. Hermanos, esto es algo que tenemos que entender. Esta es una de las formas que nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros por su gracia, por su propia voluntad. O sea, en otras palabras, porque a Dios le dio la gana. Él se complació de escogernos a cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos salvos por medio de su Hijo. Él nos escogió y nos puso en las manos de Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué me da eso a mí? Eso me da a mí paz y tranquilidad. Eso me da a mí un gozo. Me hace pensar en que realmente Dios es misericordioso. Ha sido misericordioso conmigo y con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que realmente significa que nosotros fuimos escogidos? Que fuimos salvos por gracia. O sea, quizás nos hacemos la pregunta, pero ¿que Dios realmente escogió a un grupo de personas? Sí, hermano, Él escogió de todos los que estaban destituidos de la gloria de Dios. Él escogió a un grupo de personas por su propia voluntad para que fuesen salvos, para que fuesen redimidos por medio de la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué Él lo hizo así? Mire lo que en Romanos capítulo 9, Pablo nos dice a cada uno de nosotros desde el versículo 6. Él contesta esta pregunta. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y mire lo que dice el versículo 11 ahora, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, o sea, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, no habían ni siquiera nacido. Y dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y entonces Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así, mire lo que dice en este versículo 18, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Hermanos, y si el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros, tenemos que estar agradecidos porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Si nosotros estamos aquí y hemos nacido de nuevo y hemos conocido de su palabra y hemos aprendido del sacrificio de su Hijo Jesús y lo hemos tomado con nuestro Señor, es porque el Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Mire lo que en 1 de Pedro capítulo 2, en los versículos del 9 al 10 nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es
otra de las razones por la cual nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entendiendo de que somos un linaje escogido, de que somos una nación santa. O sea, fuimos escogidos para que seamos una nación santa. Hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, porque hemos alcanzado misericordia. Y eso es lo que a nosotros nos fortalece, entendiendo de que el Señor nos ha adquirido a cada uno de nosotros por su misericordia. O sea, nos escogió a nosotros para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Hermanos, y esto es algo grandioso. Esto es algo maravilloso. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es ¿por qué Dios no nos envía a todos al infierno? Porque por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, oye, pero ¿por qué Dios no nos envía a todos al infierno? Entonces es que ahí me doy cuenta de que Dios ha sido misericordioso conmigo y con mi familia. Ahí me doy cuenta de que el Señor me ha escogido para que yo sea santo, para que yo pueda ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y no nos escogió hace unos minutos o una hora, nos escogió desde antes de que se fundara, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Ahí es que nosotros entonces nos damos cuenta de que todos nos merecemos ir al infierno. Pero por su gracia, hermano, por su gracia, por su amor, por su misericordia, nos ha escogido a ti y a mí para que tuviésemos una vida eterna, una vida llena de abundancia, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde no habrá problemas, donde no habrá ninguna dificultad, sino que estaremos delante de la presencia del Señor día a día, adorando a nuestro Creador. Entonces, hermanos, estas son las cosas que tenemos que entender para poder entender la predestinación de Dios, para poder entender lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso en estos versículos, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 7 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, hermanos. Esto es lo que significa la predestinación, que todos los seres humanos han pecado, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y entonces Dios en su misericordia, en su gracia, en su propia voluntad, decidió escogernos a cada uno de nosotros para que fuésemos salvos y recibiéramos la redención por medio de su Hijo Jesús. Wow. Entonces, hermanos, ¿con qué propósito Él nos escogió? Como ya hemos hablado, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que nosotros seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es por eso que ahora nosotros somos hijos de el Señor, el Todopoderoso. ¿Y basado en qué Él nos escogió? Nos escogió simplemente por el afecto de su voluntad. Esto quiere decir que no fue porque vio algo en mí, o porque vio algo en ti, o porque vio algo, o porque hacíamos cosas maravillosas. No, hermano. Sino que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad, por la benevolencia de su pura voluntad. Él tiene sus razones por las cuales nos eligió y nos predestinó, pero solamente lo sabe Dios. Así que por eso, hermanos, tenemos que adorarle y exaltarle que hemos podido conocer
los caminos del Señor. Ahora bien, ¿para qué nos escogió y nos predestinó? Número 1, para su gloria. Como dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Número 2, para redimirnos. Como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por sus sangres. Nos escogió y nos predestinó. Número 3, para el perdón de pecados. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Como dice en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Para qué nos escogió y nos predestinó? Número 4, para darnos herencia. En el versículo 11 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia. O sea, tuvimos es una palabra en pasado. Los griegos, cuando un acontecimiento en el futuro era inminente, que iba a ocurrir, ellos utilizaban el verbo en pasado. O sea, ellos estaban diciendo, habiendo sido predestinados. ¿Y conforme a qué fuimos predestinados? Fuimos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el versículo 12 vuelve a decir para qué. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces, hermanos, aquí tenemos que entender algo maravilloso, y es que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía y anticipo de lo que adquirimos. Mire lo que dice. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que dice. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Arras significa que es una señal o una cantidad que se da como garantía en algunos contratos. También se refiere a la dote o monedas que el novio le entrega a la novia en la ceremonia de bodas. En este contexto, esto es un adelanto o es el anticipo divino. Las arras son el primer pago que garantiza la cancelación de toda la cuenta. El hecho de que el Padre nos haya dado el anticipo garantiza que va a realizar todo lo que ha prometido. Hermano, así nos vamos fortaleciendo en el poder de su fuerza. O sea, que Él nos ha garantizado de que va a cumplir todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria. Como dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál causa? La causa es todo lo anteriormente dicho por el apóstol Pablo. Es interesante que aunque Pablo dice que son escogidos desde antes de la fundación del mundo y han sido bendecidos con toda bendición espirituales, no cesa de orar por cada uno de los hermanos en Cristo. Aún más, en 2 de Timoteo, Pablo en el capítulo 2, versículo 10, le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, nadie se salvará si no se les predica el evangelio y si no cree en el Señor Jesucristo. Hay cosas que no sucederán si no se ora por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en su soberanía así lo ha establecido. Las oraciones no cambian a Dios, pero sí cambian las circunstancias. Y este es el punto número 3, de cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, lo hacemos por medio de la oración. Tenemos que orar. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial, hablar con el Señor. Tenemos que mantenernos en oración. Por eso la palabra dice, orar sin cesar.
Hermano, hay cosas que Dios ha dispuesto que no ocurrirán hasta que se ore por ellos. Por eso es bien importante, hermanos, que tenemos que orar sin cesar. Día a día tenemos que tener una comunicación constante con el Señor. Entonces Pablo, vemos que él ora y da gracias por la fe de los efesios. Pablo ora aun cuando tenemos todas esas bendiciones espirituales garantizadas por el sello del Espíritu Santo. La oración es sumamente importante. Es como el aire que respiramos para poder seguir viviendo. Pablo reconoce la fe y el amor de los hermanos de Efesios. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Estoy en el versículo 16. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, en el sentido en que no hay esposo sin esposa, no hay pastor sin ovejas y no hay cabeza sin un cuerpo. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que entender, hermanos, que Él nos escogió a cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Nos escogió para que fuésemos herederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones y de todas las grandezas que hay en el cielo. Y así es como nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Confiemos en Él, hermano. Confiemos que Él nos ha escogido. Que démosle gracias porque por gracia, por su voluntad, Él nos escogió para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y esto no es para que nosotros nos quedemos con esto nada más, sino para que prediquemos el Evangelio a todas las personas, para que ellos también puedan recibir las bendiciones que nosotros hemos recibido. Así que les exhorto, hermanos, que lean la carta de Efesios y nos sintonice la semana que viene. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has escogido a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos vivir, Señor, una vida eterna juntamente contigo, Señor. Señor, te pedimos que nos ayude a poder seguir buscando de tu presencia, Señor, y que podamos, Señor, fortalecernos en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección. Que el Señor les bendiga. Mi pensamiento eres tú, Señor. Oh, Señor, pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Pensamiento eres tú, Señor.
solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti,